Estar en este espacio y además ver que el foro, como hace rato lo comentaban, que iniciamos hace un par de años, tanto Adil junto con Copred, pues ha ido creciendo y además pues hemos visto que ha estado rindiendo frutos en cuanto a que cada vez más empresas se han estado sumando a este tipo de iniciativas, pero también con el hecho de que se está viendo los resultados entre algunas personas que colaboran en algunas de estas empresas que han sido parte de estos foros, pero también de lo que pasa entre foro y foro, ¿no? Que obviamente tiene que ver con capacitaciones, con algunos cambios normativos dentro de las empresas, entre muchas otras cosas. Y bueno, antes de comenzar, quisiera mencionar que bueno, nuestro trabajo desde la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral está mucho más ubicado en la parte de inclusión de las personas LGBTI, aunque la metodología que vamos a platicar un poquito más adelante, pues tiene que ver también, o más bien puede ser aplicable con otros grupos, con otras poblaciones, pero pues en particular pues me gustaría también retomar algunas cosas de nuestra población, un poco para seguir también con lo que estaba ya hablando Dina. Y hace un año, cuando estábamos justamente en este foro, veíamos como que todo iba para adelante, honestamente, en materia de reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. La verdad es que iba muy bien. Acababa de pasar un momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había reconocido que el matrimonio igualitario tenía que ser reconocido en todo el país, independientemente de que se hubiera legislado a nivel local. Entonces, bueno, los espacios de trabajo han cambiado muchísimo. Que de lo que antes iba, por ejemplo, algo como lo que se ve en la imagen, ¿no? Que es una fábrica de la época de la Revolución Industrial, donde pues todo el mundo, no importa, pues básicamente no importa nada de quién eres mientras tengas manos para trabajar y vas a trabajar en las condiciones que se pueda para producir y para hacer, digamos que rico al patrón. Y de eso, digamos que afortunadamente en la mayoría de los casos, pues se ha ido evolucionando, la siguiente por favor, a espacios por ejemplo como estos, ¿no? O sea, el estándar máximo que de repente algunos ven en las empresas como es el caso de Google, en los que pues digamos que existe el reconocimiento que las personas somos diferentes, pero que podemos definitivamente cooperar, producir, colaborar de muchísimas formas. Y no es necesario tener así como que todos nos tenemos que vestir igual, todos tenemos que tener exactamente las mismas características para hacer esto, sino que podemos tener esta diversidad, y la cual no solamente no es mala, sino que es muy buena tenerlo, como ya nos comentaba Dina hace unos momentos, y que realmente pues puede producir incluso una mayor productividad en el caso de todas nuestras empresas. Y por ejemplo, Google, por cierto, me gustaría mencionar que cuando surgió Adil fue una de las primeras empresas que dijeron: fíjense que nosotros aquí en Google México casi no tenemos empleados LGBT, o sea, pero como empresa, o sea, nos interesa apoyar este tema porque reconocemos que la diversidad sexual es muy importante en estas cuestiones, y nos apoyó para hacer una de las primeras investigaciones que ahorita les voy a mencionar un par de datos, ¿no? Y entonces esta cuestión nos dio mucho gusto, ¿no? O sea, porque fue reconocer que aunque en ese momento quizás sus empleados a nivel interno no se iban a beneficiar muchísimo con hacer este tipo de políticas, pues la verdad poner el ejemplo a otras empresas o abrir la puerta a que en el futuro pudieran llegar empleados abiertamente LGBTI, pues obviamente iba a hacer que las cosas pues fueran más sencillas y mucho más amigables para futuros colaboradores. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues sabemos que la discriminación persiste. Ya hablaba un poquito de cómo está la situación en cuanto a la discriminación a las personas LGBTI, y por ejemplo que por cierto, pasado mañana muchas personas van a salir a las calles nuevamente a oponerse a nuestros derechos, no solamente a formar familias, sino incluso a la educación sexual y en muchos otros casos. Pero también reconocer que sigue habiendo discriminación que uno pensaría que ya debería estar más que superada, como es el caso de la discriminación racial, la discriminación por género, o como mencionaba hace rato el secretario Chertorivsky, pues por cuestiones de ingreso. La siguiente.
Y en cuanto a cómo estamos, para darles una idea, probablemente algunos ya conozcan algunos de los resultados de esta encuesta que hicimos hace 3 años, con personas LGBT en todo el país a las que les preguntamos cómo es su situación en el trabajo respecto a su orientación sexual o su identidad de género. Y entonces, por ejemplo, bueno, las letras están muy chiquitas, pero las primeras eran si les habían preguntado a la hora de contratarlos si eran LGBT. Más o menos uno de cada 4 dijo que sí les había preguntado, ¿no? O sea, lo cual pues obviamente está muy mal, ¿no? O sea, que al empleador no le debería importar esta situación. O bueno, quizás si fuera una empresa amigable y me preguntaran, o sea, yo de entrada pues tendría como cierta confianza, pero en estos casos en particular pues era más bien como para saber tu situación familiar y potencialmente para no contratarte, que es la siguiente, que es las bolitas del medio, que 1 de cada 3 personas LGBTI siente que no las han contratado en algún trabajo por su orientación sexual o su identidad de género. Ahora, aquí también hay que diferenciar bastante el tema de orientación sexual e identidad, porque por ejemplo, si yo soy gay y voy a pedir un trabajo y digamos que no se me nota, o sea, lo pongo entre comillas, es decir, que no soy afeminado o algo así, y me preguntan, oye, ¿eres gay? Yo puedo decir, no soy gay, tengo novia y no hay forma de que me lo comprueben, ¿no? Al menos que se metan a mi Facebook o algo así. Pero, en el caso de las personas trans, o sea, es probablemente mucho más evidente si yo soy una mujer trans que acabo de transicionar de ser un hombre a una mujer, y entonces pues tengo algunas facciones que probablemente hacen evidente, o incluso mis documentos, que hasta hace algunos años no se podían cambiar y que en la mayoría de los estados de este país las personas trans todavía no pueden cambiar, es decir, yo puedo ser hoy Valeria, pero mi certificado mi título de la universidad dice que me llamo José Luis, ¿no? Entonces obviamente en estos casos no hay forma de que yo pueda ocultar que soy una persona trans. Entonces bueno, ahí también hay que diferenciar, pero bueno, está metido. Y por último, 1 de cada 5 dice que lo han corrido de algún trabajo por su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Lo cual, pues 1 de cada 5, pues realmente es un montón, considerando que las leyes tanto de la Ciudad de México como federales son muy claras al respecto de que, pues obviamente no debe existir ningún tipo de discriminación en este aspecto. La siguiente. Bueno, aquí también están muy chiquitas las letras, pero básicamente es ¿qué pasa cuando las personas se sienten discriminadas en el trabajo? Y ojo, estas reacciones no solamente aplican para personas LGBTI, o sea, aplican también pues, para cualquier otro grupo que se sienta discriminado, y en primer lugar es no querer ir a trabajar, ¿no? O sea, y a cualquier empresa eso de no querer ir a trabajar, pues obviamente le va a pegar bastante, y digo empresa, pero también sector público, también sector academia, donde pues tampoco podemos negar que sigue existiendo mucha discriminación, incluso en las oficinas de diferentes instancias, etc. El segundo círculo, por ejemplo, es un bajo rendimiento laboral, ¿no? O sea, como si no me gusta estar donde estoy, pues obviamente es muy probable que voy a producir menos de lo que haría si me gusta lo que hago, si me levanto los lunes a las 7 de la mañana diciendo voy a trabajar, versus tengo que ir a trabajar, ¿no? O sea, toda esta cuestión como de actitud, pero de ahí eso pasa, por ejemplo, a cuestiones más de salud mental relacionadas, por ejemplo, con la depresión, que es el círculo verde, o incluso el círculo más chiquito, que es un 5%, pensamientos suicidas respecto a la frustración de la discriminación o violencia que está viviendo en el trabajo. Y entonces, pues para muchos podemos decir, que se cambie de trabajo, ¿no? Que busque otro lugar donde le pueda ir mejor. Pero pues en el panorama actual económico de este país, pues eso no es tan sencillo, ¿no? O sea, y sobre todo entre las personas que probablemente no tienen un grado educativo alto, pero incluso en aquellos que tienen un grado educativo alto, pues estar cambiando de trabajo no es tan fácil. La siguiente, por favor. Por el otro lado, hicimos una encuesta el año posterior, donde encuestamos específicamente a personas que trabajan dentro de empresas que sí tienen políticas incluyentes con personas LGBTI, y les preguntábamos que si por la inclusión laboral de las personas LGBT su empresa era más productiva, y un 85% decía que sí, ¿no? O sea, tener este tipo de prácticas como las que nos comentaban hace rato en Scotiabank y como las que nos comentaba hace un momento Dina de diversas empresas, sí están haciendo una diferencia, o por lo menos la gente así lo cree. Obviamente lo de la medición es muy complicado, ¿no? Esta medición de retorno de inversión es difícil, pero por lo menos uno, al darse cuenta de cómo están las cosas en la empresa, pues pareciera que están yendo por buen camino. La siguiente.
pero hay un largo camino por hacer, o sea, tanto en personas LGBTI como en otras poblaciones. En estas mismas empresas, donde ya tienen políticas de inclusión LGBT, les preguntamos a los empleados ¿qué otros grupos creen que sí se discriminan en estas empresas? ¿No? O sea, entonces, a pesar de ser empresas inclusivas, con buenas políticas y todo esto, resulta que más del 25% decían que se discrimina por edad, sobre todo a adultos mayores, pero también por ser mujer, ¿no? O sea, como curioso, ¿no? O sea, que incluso, que a pesar de que hubiera políticas sobre orientación sexual y identidad de género, el género como tal sí seguía siendo una barrera. Y la tercera es por su condición socioeconómica, ¿no? Posteriormente por obesidad, ¿no? O sea, también cosas que, como les decía, pareciera que ya deberían estar muy superadas, pero resulta que seguimos discriminando por obesidad, tatuajes y color de piel, que nos decían más del 10% que ocurría en sus empresas. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante este panorama que no se ve, o sea, que definitivamente ha ido mejorando, pero que todavía existe mucho camino por andar? La siguiente. Y entonces, para esta siguiente parte, que es específicamente la metodología que nosotros tenemos desde ADIL, pues le voy a ceder la palabra a Fernando para que nos platique un poquito de qué se trata. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos para continuar, y tuvimos excelentes ponencias hoy en la mañana de grandes casos de éxito, tanto en Scotiabank como lo que nos explicaba Dina, como la plática también del secretario de Desarrollo Económico. No queremos espantarles, no queremos que se salgan del foro del día de hoy con una tarea de fácil digestión y de fácil implementación. Entonces, en ADIL hemos desarrollado un ecosistema laboral que lo que quiere mostrar es todos los actores y todos los entes que, puestos en unas ciertas gráficas y con algunos ejemplos, pueden ayudarles a sensibilizarlos en qué considerar y cómo iniciar. Si pasamos al siguiente slide, por favor, y le vamos dando clic. Bueno, vamos a hablar del ecosistema laboral. Tiene varios clics para que lo esté ejecutando, entonces vamos a ir con ellos. Bueno, el primero es transformar el lugar de trabajo. Transformar el lugar de trabajo son tradicionalmente las acciones que se tienen que llevar a cabo en la empresa y en las organizaciones. Normalmente se dan en los primeros años de la decisión de estos cambios, y pueden ser como las adecuaciones o cambios que se tienen que hacer en las políticas, en la misión, en la visión, en el código de ética, en los espacios de la organización, para incluir también personas con discapacidad, los cambios físicos, todo aquello que tienen que hacer que va a transformar el espacio del lugar de trabajo. El siguiente, lo que es la contribución al retorno de la inversión, y esto claramente nos lo explicó Dina en la ponencia anterior, y es la búsqueda de las estrategias por la búsqueda del retorno de lo que tenemos que invertir, y que las áreas financieras y administrativas de las empresas nos van a estar solicitando para que otorgamos presupuesto para cualquier fin. O sea, no estamos en las épocas en las cuales, creo que desde hace muchos años no, pero menos ahora, en las que pues vamos con el director de finanzas y le decimos: necesito que me des 100,000 pesos porque quiero hacer un evento. Ah, sí, qué bien, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Ese evento o esa acción, ¿qué retorno vamos a tener? Más allá del retorno de la inversión por el lanzamiento de servicios o de productos, que también puede estar vinculado. También viene a ser aquí, y es difícil de medir, y se ha hablado hace unos momentos, pero es difícil de medir. Sin embargo, estamos desarrollando metodologías en donde estamos buscando el cruce de estos grupos poblacionales, como pueden ser redes de empleados o grupos de afinidad, dentro de la organización, con, por ejemplo, la evaluación de desempeño o de productividad dentro de la organización. Si juntamos esto, pues a lo mejor tenemos una medición o ciertos insights o ciertas informaciones que nos van a permitir entonces sí empezar a evaluar el retorno de la inversión. Dina mencionaba de un 30%. Bueno, ¿cómo empezamos a llegar y decir qué porcentaje es el que está sucediendo en mi organización y en mi empresa y en mismo México? El siguiente es la labor del ecosistema.
es, si vamos al siguiente clic, la comunidad. Son las acciones externas, normalmente son las acciones externas que van por el respeto de la comunidad. Pueden ser internas o externas, por la comunidad en general, sin distinción de la población. Puede ser de mujeres, pueden ser de personas adultas, pueden ser personas jóvenes, puede ser población LGBT o alguna población con alguna discapacidad. Y bueno, pues puede haber muchos ejemplos, pero pueden ser algunos foros, pueden ser participaciones, el destacar los eventos del calendario dentro del año, hacer distinción de esas fechas por algunas actividades, tanto de manera interna o externa, vinculación con organizaciones o fundaciones que ya buscan este trabajo. Si vamos al siguiente, es visibilidad. Y con visibilidad no solamente es pararnos y decir, yo soy de la empresa A y en la empresa A hacemos y somos una empresa incluyente porque tenemos mujeres, porque tenemos población LGBTI, porque nosotros contratamos a jóvenes y adultos y porque contratamos a gente a población sí con alguna discapacidad. Realmente son acciones de abrazar a esta población, comunicarlo, y mostrar que realmente a través de participación como en estos foros, no podríamos negar y decir que Scotiabank con la muestra que nos dio hoy por la mañana es una empresa que visiblemente no solo comunica, sino que visiblemente actúa. También al interior de la empresa debemos de tener visibilidad al interior para comunicar a los empleados que hemos efectuado acciones desde transformación a comunidad y que la estamos visibilizando con todos los grupos de población. Si vamos a la siguiente slide, por favor. Okay. Bien, ya vimos estos 4 eslabones que se contribuye a la transformación, contribuye al retorno de la inversión, en la comunidad, en la visibilidad. Hemos considerado que en el ecosistema hay algunos otros entes o grupos que deben de ser incluidos, entre ellos la familia. Hemos hablado que todos somos, y Paco en la mañana, Francisco Robledo en la mañana hablaba de que vamos a hablar y estamos en una familia laboral. Bueno, pero la familia, todos nacimos con una familia, tenemos una familia, adoptamos una familia o creamos y vamos formando una familia y somos parte de una familia. La familia debe ser considerada en el ecosistema laboral, desde el empleador como desde el empleado, la empleada y todos aquellos que estamos jugando dentro de ese ecosistema. También el mercado de clientes. Parte sensible es para el retorno de la inversión considerar que el mercado y los clientes deben de ser considerados también en este ámbito, no solamente en las prácticas o en la oferta de servicios y de productos, sino como elementos que van a estar siempre vinculados con la actividad preponderante de la empresa. La cadena de suministro es muy valiosa. La cadena de suministro, y un ejemplo en Estados Unidos, es considerada la cadena de suministro diverso por ley en la mayoría de los estados de la Unión Americana, en donde debe de haber aceptación de proveedores al concurso. No significa que a la selección, porque la selección será la evaluación técnica de la oferta del servicio, pero deben ser considerados proveedores diversos en la evaluación de lo que está buscando las áreas de compras. La cadena de suministro, el apoyar a la cadena de suministro lo que va a ayudar es a el empoderamiento económico de estas empresas, que pueden ser emprendedores o pequeñas y medianas empresas, dentro de este gran ecosistema, y ellos mismos van a comprar productos y servicios de la empresa en la cual nosotros laboramos, y van a ayudarnos a crecer la economía de nuestras familias. Y si vemos, todo está completamente vinculado. El último elemento es las organizaciones. Participar, y esto lo vemos desde la parte de visibilidad, comunidad, en organizaciones formadas, formar organizaciones, ser líderes de opinión en estas organizaciones,
participar en foros como este o como el Pride Connection o de las federaciones o grupos o cámaras de comercio que se están formando o que se hayan formado en el ámbito nacional. Este trabajo, las organizaciones para con las empresas y las empresas para con las organizaciones, es también fundamental. Si vamos y damos los siguientes clics, vamos a ver unas flechas. Estas flechas nos dicen que pues, el trabajo es continuo, pero nunca acaba. Quizá pues, la transformación del lugar de trabajo que funcionó o que se dio en los primeros años, quizá dejamos una muy buena fundación o basamentos que nos van a permitir continuar, pero todas estas van a tener ciertos movimientos. También las normas y las leyes van modificándose. Entonces también vamos a tener un ecosistema laboral que se va a estar moviendo al paso del tiempo, sin olvidar la normatividad existente, tanto local como regional como internacional, porque estamos cada vez más inmersos en esta normatividad, que si bien hoy hay normas voluntarias, el día de mañana puede haber normas o norms que van a obligar el tema de la no discriminación y la inclusión laboral. Entonces, con esto, pues este es en un panorama nuestro ecosistema laboral. Si vamos al siguiente slide, en el siguiente slide es cómo comenzar, cómo podríamos iniciar este recorrido, ¿no? Pues para no entrar en detalle cada una de las líneas, bueno, primero puede ser un diagnóstico, después van a ser efectuar los cambios, como todo programa o proyecto dentro de una empresa. Pues hagamos el diagnóstico, evaluemos, definamos el plan, revisemos el plan, pongamos una tabla de tiempos, pongamos tiempos y accionemos. Y vayamos con el programa, comuniquémoslo y midamos todo el tiempo. Esto sería la forma de cómo pues, ir avanzando en los cambios que se requieren en las empresas y en las organizaciones alrededor de estas necesidades de inclusión laboral, y pues no se sientan desprotegidos, porque hoy cada vez más hay agrupaciones, organizaciones como ADIL, en donde consultores profesionales pueden ayudar a estos cambios. Vamos al siguiente slide. Bueno, este sería todo alrededor del ecosistema laboral. Y Iván, no sé si vamos a tener sobre el ecosistema laboral tiempo para preguntas. Sí, habría muy compacto por el tema de tiempo, pero un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que Ricardo y un servidor presentamos. Bueno, se acabó. Yo quiero preguntarte si han elaborado un manual de procedimientos para el proceso de inclusión, porque como bien dices, hay que darle a la empresa. Mi pregunta era si tienen algún ya manual como de procedimientos o de este proceso de inclusión, porque sí hay muchas empresas que están interesadas en realizarlo, pero tiene que ser un acompañamiento, como nosotros sentimos nosotros, 360, ¿no? O sea, que lleven a la empresa por todo este proceso que ustedes acaban de hablar, por todo este ecosistema, pero acompañados y asesorados. Porque entonces se genera una política real de inclusión, y no nada más es una buena intención, y no nada más se incluye a esta persona, o a 2, a 3 o a 5, y además estas personas también tienen un plan de crecimiento interno. O sea, es toda una metodología y todo un cambio de intención dentro de las empresas. Sí, gracias por tu pregunta, muy interesante, porque parte pues es como del cuestionamiento de cómo comenzar, y por eso hablaba el primer bullet de la última slide, de esta parte del diagnóstico. Si bien tenemos material y documentación, algunos están públicos en la página web de ADIL, adilmexico.com.mx, están ahí, hay algunos como un decálogo de buenas prácticas, ya están ahí, no son suficientes. Cada empresa, cada organización tiene su trayectoria, tiene su historia, tiene su cultura, tiene sus particularidades. Entonces, lo recomendado es,
si bien adoptar módulos que tenemos ya establecidos, hacer a través de un prediagnóstico de la empresa y nosotros, hacer una primera revisión y definir cuáles serían las siguientes etapas, dependiendo de la complejidad de los cambios o lo que tipo de los cambios que se pueden necesitar. Y todo este acompañamiento a una metodología, partiendo de un diagnóstico, como tú lo mencionas, 360, nuestras tablas de información que son requeridas para la evaluación son exhaustivas, intensivas, de forma que no solamente vamos a preguntar, ¿ya tienen una política? Su misión, valores, código de ética, la ley de protección de datos personales. O sea, sí necesitamos de algunos datos, también necesitamos de demográficos para entenderlos, pero muchos aspectos culturales también. El origen de la empresa, el origen de los socios, qué piensan los socios, el director general, el grupo de liderazgo alto, etc. Con todo esto, entonces se define y se dice, bueno, pues esto pueden ser las propuestas, cómo arrancar, estas serían las ideas, y bueno, hemos llegado a formular hasta planes de 4 años de trabajo, sí, me di cuenta. Plan 2020 o planes 2020, en donde entonces se inician una serie de acciones en 4 años, acomodadas por estos mismos cuatro pilares, para que sean de fácil utilización dentro de la empresa con una cierta rango de autonomía. Ese sería. Vamos rápidamente. Por favor, Fernando, si quieres explicar la metodología. Vamos a la metodología. Lo siguiente que vamos a explicar en este momento son qué va a pasar durante a las 3:15 de la hora que nos diga Iván que vamos a iniciar las mesas de trabajo. Van a haber 4 mesas de trabajo con diferentes poblaciones, población LGBTI, género, intergeneracional, que es jóvenes y personas mayores, y población con discapacidades. Entonces, estas 4 mesas, algunos de ustedes ya se registraron a estas mesas, seleccionaron en cuál mesa van a estar, y si no, bueno, pues podemos orientarles sobre qué mesa, en qué mesa pudieran estar. Las mesas van a ser moderadas, va a haber un moderador en cada mesa. El objetivo de la mesa es capturar información, y ahorita les vamos a mostrar cómo lo vamos a capturar. Va a haber expertos también sobre el tema en cada una de las mesas, pero lo más importante es que van a estar ustedes. Ustedes son los que conocen sus empresas, son los que también tienen sus inquietudes y sus deseos. El moderador, que tiene la metodología, y expertos que les podrán ayudar a acompañar, y también funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México de diferentes secretarías que estarán también colaborando con cada una de las mesas. Si vamos al siguiente slide, esta es la matriz para que se imaginen. Para concluir, el siguiente slide. Ok. El objetivo va a ser capturar los 4 pilares que vimos en el ecosistema laboral en tres aspectos. Buenas prácticas que estén sucediendo en sus empresas y organizaciones actualmente, prácticas deseadas o inquietudes que en esa mesa no hayan surgido en la primera etapa de la generación de ideas, y marco normativo o propuestas de leyes o normas que se les ocurren a ustedes deberían ser tomadas en cuenta actualmente en cada una de las mesas. Y de esta manera, al concluir, tenemos una metodología puesta que para concluir la metodología de las mesas, regresaremos aquí al salón y podremos mostrar los primeros descubrimientos sobre todo. Perfecto, muchas gracias a Fernando y a Ricardo. Les vamos a hacer entrega de unos reconocimientos por su participación, y ahorita lo que me pasan los reconocimientos quiero hacer hincapié. Terminando esta etapa, es muy importante que vayamos, por supuesto, todos a descansar un poco, comer, que sea una comida muy ejecutiva. Les pedimos para regresar en punto de 1 hora 10, son las 2:22 de la tarde.
Entonces vernos aquí aproximadamente a las 3:30 para empezar puntuales con las 4 mesas. ¿Dónde van a estar las mesas de trabajo? En los salones aquí e inmediatamente en el pasillo enfrente hay 4 salones, se van a dividir cada una de las mesas que, como ya señaló Fernando, quienes no estén registrados en alguna de las mesas y quieran registrarse, podrá hacerlo aquí también en la mesa en la cual les entregamos el que se registraron en la mañana, podrán incorporarse a alguna de las mesas. Entonces, para ser muy ejecutivos, les pedimos que sea una comida bastante puntual. Quienes no estén registrados en las mesas y que ya tienen sus constancias pueden pasar a la primera mesa de registro a recoger sus constancias. Y el equipo, les encargamos el equipo de traducción, de interpretación, si lo pueden entregar. Por favor, le vamos a entregar a Ricardo Baruch un reconocimiento por su conferencia.